Soy Víctor Manuel Mendiola, editor de ediciones El Tucán de Virginia, lector de poesía, traductor de poesía y sobre todo escritor de poesía, un poeta. Víctor Manuel Mendiola, poeta, ensayista, editor y promotor cultural, creó la feria literaria Letras del Golfo en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. En 2005, Mendiola recibió el Premio Latino de Literatura por su libro de poemas titulado Tan Oro y Ogro. Se lo entregó el Instituto de Escritores Latinoamericanos de Nueva York. Recibió también primer premio en la categoría de novela del Certamen Internacional de Literatura Letras del Bicentenario Sor Juana Inés de la Cruz. Víctor Manuel Mendiola, Tan Ogro y Ogro. Tú hiciste un libro de poesía con este título. ¿Por qué te atrajo este título? Yo escribí un poema que está en el libro que te di, Sí. que si no recuerdo mal dice que es el poema de Tan Oro y Ogro, que dice: de la cestilla tomo el frágil huevo, sobre la mano pesa su redondo blanco sin peso, tan callado y hondo, tan oro y ogro como un medioevo. Oro y Ogro. De ahí salió el título. De ahí salió el título. Sí, Oro y Ogro. Si le quitas la G es Oro y Oro. Ajá, exactamente. ¿Lo hiciste con ese juego? Sí, me gusta la literación, Sí. y me gusta la oposición, me gusta el oxímoron, porque es oro y ogro. Yo en el libro pretendo, quiero, deseo que tenga una elaboración o traté de que tuviera un acabado perfecto, un acabado, si se puede decir de esa manera, de oro. O sea, todo muy bien pesado, todo muy bien pensado, sin obstruir digamos, la pasión. Pero para mí es muy importante el rigor. Y ogro, porque bueno, pues ya pasé a eso, es lo que me importa. Finalmente lo que me importa fundamentalmente es tocar las cosas fundamentales de la existencia. La parte de ogro que no queremos ver, ¿no? Pero he hecho poemas también digo, mi primera poesía era un poco más, por decirlo de esa manera, más blanca, ¿no? Tú estás allá en la otra silla, vives el mundo aparte del lado opuesto de la mesa, tus miradas están allá, tus voces son pájaros que retornan del mar de allá. Yo escribo en Morse, lanzo señales de humo, pongo a la orilla de ese mar una botella, mando mis huestes a conquistar las santas tierras de allá, prendo las brasas del mismo sueño, pero tú sigues allá, en la otra silla. Me encanta, me gustó mucho ese poema. Y es el primer poema de mi libro. Me encanta. Yo escribí poemas, incluso los poemas que escribí para el Centro Mexicano de Escritores, bueno, con los que escribí para que me dieran la beca, y luego los que escribí durante todo el año que estuvimos juntos, no los publiqué porque yo creo que todavía eran imperfectos. Les faltaba, y ahí los tengo guardados. Quizá algún día voy a recuperar 3, 4, 5, 6, 7, no sé. Tú, de niño, ya eras niño poeta. No, yo fui un niño, aunque me doy cuenta de que, bueno, pues uno trae lo que es, ¿no? Lo que uno va a hacer de alguna manera, ¿no? Entonces sí me doy cuenta de que yo era un niño que pero todos los niños y yo de mis amigos nos abstraíamos. Me acuerdo, yo como mi hermano, pero me acuerdo que un día mi madre y yo veíamos a mi hermano con un amigo de él, mi hermano es un poco más chico que yo,
Yo un niño de 10 años, y me acuerdo que mi mamá y yo estábamos viendo a mi hermano en el jardín con su amigo, viendo el cielo. Y plática, y plática, y plática, y plática, viendo las nubes y viendo el cielo. Y me acuerdo que quien estaba muy asombrada y maravillada, de gusto, contento y viendo una escena hermosa era mi madre. Yo también la pude apreciar, ¿no? Sí. Dice que de qué tanto hablarán, me dijo. Sí, sí. Que sí estaba azorada, pero azorada con ese sentimiento de asombro hermoso, Sí, ¿no? son esos momentos Sí, sí. que los aprecias tanto y que además los descubres. Sí. Cuando somos niños yo creo que todos somos poetas o todos somos artistas. Luego la vida nos vuelve muchas otras cosas que a veces no queremos. Yo muchas veces he pensado que un día descubrí cuando tendría, no sé, alrededor de 40 años, que tenía que estar muy contento, porque a pesar de que yo me había empeñado en cierto momento mucho, no había logrado de ser quien yo era desde siempre y que seguía siendo. Entonces me acuerdo que me sentí muy... Quizá fue antes, porque para mí fue un momento de gran felicidad entrar al Centro Mexicano de Escritores y luego toda la amistad que desarrollé, muy literaria, no con frecuencia, pero muy agradable, muy rica con Salvador. Y bueno, y también sí tuve mucha más amistad con Ulalume González de León, que era una magnífica poeta, tiene poemas que me encantan. Ella es un poquito más abstracta, diría, pero hay unos poemas de ella que me parecen fuera de serie y la conocí muy bien, una poeta sofisticada, hija de Sara Ibáñez, la gran poeta uruguaya de la que habló Neruda, escribió un prólogo a su libro, ¿no? Muy respetada. Quizás es una poesía mucho más cerca de la poesía simbolista del siglo XIX que de la poesía moderna, pero de cualquier manera una poesía muy hermosa, muy refinada, ¿no? Sí, mujeres extraordinarias, poetas latinoamericanas. Y Uruguay ha dado gente estupenda Sí. en la literatura. Onetti, ¿no? En la narrativa. Onetti, ay, me encanta Onetti. Un loco. Un Un loco loco. con un vaso de whisky. No salía de en su la cama. mano. No, en pijama. Fue amante de Idea Vilariño. Ah, no, no Fue sabía. amante de Idea Vilariño. Yo prefiero a Idea Vilariño que a Alejandra Pizarnik. A mí Alejandra Pizarnik no me gusta. Me parece que que hay por decirlo de esa manera, un run alrededor de ella, más por la biografía que por los textos. Lo mismo pienso, perdona que diga esto, de Silvia Plath. O sea, Silvia Plath me gustan uno o dos poemas. Los otros poemas me parecen malogrados, imprecisos, y además que iban en una dirección equivocada, muchos de ellos. Me encanta el poema del espejo, donde ella se ve. Ese poema me parece complejo. Lo traduje y lo publiqué hace relativamente poco tiempo, porque escribí un texto sobre un libro que se publicó de Silvia Plath en Barcelona. Hicieron una antología. Y yo hice un texto muy respetuoso hacia ella, pero al mismo tiempo crítico y con diferencia. Y un poco lo que yo sostenía era esto, ¿no? Pero me gusta mucho el poema Espejo. Ahí sí veo una poeta muy buena, pero la mayor parte de sus poemas para mí no son eso. Y además está ahí en germen toda la poesía que va a venir después, confesional, de la madre, y de los traumas de la vida familiar y ese tipo de cosas, que yo no digo que no tengan importancia, no solamente en la vida, obviamente en la vida la tienen mucho, sino en la literatura, pero yo creo que hay una literatura en estos tiempos construida alrededor de una manera, no sé cómo decirlo, de una manera que al tratar de hacer presente la literatura en realidad la escamotea, porque lo que importa no es la literatura, se está defendiendo algo distinto a la literatura. O sea, no hay una visión donde el escritor deja de juzgar y se enfrenta simple y llanamente al hecho humano, sino que en estos poemas uno ve que el autor, el poeta, está juzgando. Un poco como sucedió con la poesía de la Ilustración, ¿no? Que era pedagógica y que juzgaba. A mí los únicos poemas que me gustan de la Ilustración son el poema A la verdad del Marqués de Sade y el poema del terremoto de Lisboa de Voltaire.
También hay otro más que me gusta, que me interesa, pero bueno, esos textos me parecen muy interesantes, me gustaría publicarlos. ¿Cómo empezaste a escribir poesía? Es una cosa muy curiosa. Yo escribía ya, pero ya leía mucho y tenía un enorme deseo de poder escribir como los textos que leía, como Edgar Allan Poe, como Ray Bradbury. En ese momento se leía mucho Ray Bradbury, cuando yo tendría 12 años, 13 años. Y entonces llegó una maestra, de esas maestras que eran como de las clases sin importancia, no sé si civismo, no sé qué cosa. Y entonces un día nos dijo, quiero que me escriban un cuento, el que ustedes quieran como sea, y que me lo traigan la próxima semana. Y yo me puse a escribir un cuento que pues, era como una cosa extraña, porque muy larga, como de 20 páginas, y me acuerdo que la maestra, yo le entregué esa cosa de 20 páginas, y la maestra se quedó muy impresionada, porque pues, todo el mundo le había entregado media página, una cosa chiquita. Y bueno, y el cuento estaba lleno pues, de todo lo que yo me había podido robar de Edgar Allan Poe y de todo lo que leía. Y, Claro. y entonces me acuerdo que, y ahí yo pensé en cierto momento que eso es lo que yo tenía que hacer. Claro, en ese momento como un adolescente, pues pensaba que tenía que acabar la secundaria, que tenía que acabar la preparatoria, que tenía que ir a la universidad, y que no sabía que iba a estudiar economía. Yo estudié economía, pero estudié economía más por razones políticas que económicas, porque me tocó vivir la época muy politizada después del 68. Estuve durante 10 años dentro de una secta espartaquista, por fortuna muy teórica. Ahí conocí a Jaime Labastida, conocí a González Rojo, ahí había estado Eduardo Lizalde, y esa secta había sido fundada ni más ni menos que por José Revueltas, cuando fue expulsado del Partido Comunista. Y de esa célula que se llamaba la célula Carlos Marx, salieron muchos grupos espartaquistas, y luego el espartaquismo. Bueno, yo estuve en una de esas y estuve mucho tiempo, porque casi de inmediato, muy joven, de 13, 14 años, yo entré ahí. Porque, por una razón muy sencilla, yo era muy amigo del nieto de Enrique González Martínez, del bisnieto. Nos hicimos grandes amigos. Un año nos fuimos todos los días de pinta, no íbamos a la escuela, y nos poníamos a leer. Lo que hacíamos era leer. Y bueno, nos íbamos a su casa, esperábamos que sus padres salieran de la casa. Su padre era un maestro de la universidad de filosofía y su mamá no sé qué cosa, Graciela Phillips, que era un personaje curioso, la hermana de Rosa María Phillips, la traductora de Dostoyevsky en México. O sea, El Príncipe Idiota y El Sepulcro de los Muertos, en la edición de Purrúa, si no recuerdo mal, es la traducción de ella. Y yo lo leí en esa traducción. Yo leía a Dostoyevsky por primera vez en esas traducciones. Entonces nos escondíamos en la esquina, veíamos que salía su papá, veíamos que salía su mamá y nos metíamos. ¿Y qué es lo que hacíamos primero? Nos poníamos a escuchar a Jimi Hendrix, que era cuando estaba, era una cosa. Y para nosotros era algo increíble. Y luego él también era estudiante de violín, luego fue violinista de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Enrique González Phillips era un hombre muy sensible, una bella persona, vamos a ser un hombre bello. Tuvo una vida llena de muchos tropiezos por exceso de vitalidad. Y entonces por él yo me metía, porque pues, me metía todo eso, ¿no? Y entonces yo decidí entrar a la Facultad de Economía porque metodológicamente, para comprender a nuestra sociedad, primero había que entenderla económicamente. Y entonces en esa época la Facultad de Economía se dedicaba a dar cursos ininterrumpidos de las 7 de la mañana a las 12 de la noche del Capital. Ni siquiera daban matemáticas ya. O sea, casi ni existía. Todo lo habían dejado de dar para dar Economía Política 1, Economía Política 2, Economía Política 3, Historia del Materialismo Histórica 1. A mí me tocó esa que, estaban un poco destruida la Facultad de Economía, esa es la verdad. Claro, de ahí sí quedaba una parte donde uno podía ver cosas de contabilidad, esas cosas que son menores en economía, y de microeconomía y de Keynes, pero es muy cargado al marxismo.
yo leí muy bien toda esa parte del marxismo en esos años. A veces parece que es mejor estudiar economía o política leyendo alguna novela. Me contaba Carlos Fuentes que un profesor que vino durante la Guerra Civil, que les decían, no vamos a tomar una clase de política o de economía o de lo que tú escogieras. Mejor vamos a leer a Dostoyevsky. Y los ponía a leer literatura. Quizá tú pudiste haber hecho eso. Lo hacíamos porque leíamos a Solá, que es, digo, además pues Solá está muy politizado, ¿no? Germinal, por ejemplo, ¿no? O El Trabajo, ¿no? Son muy politizadas. Y bueno, y toda la teoría de Lukács sobre Stendhal, digo, el rojo y negro, todo lo que uno ve, toda esta cosa de la teoría del espejo, el realismo, no, todo, nosotros, eso fue lo interesante, que era un grupo muy cargado a la literatura, y claro, muy cargado también a la teoría. Y bueno, evidentemente para Marx era muy importante la literatura, porque tenía opiniones fuertes sobre la literatura. En el Capital hay observaciones, porque de eso no trata el Capital, pero sobre Shakespeare y muchas cosas de la tragedia, ¿no? Incluso en la introducción a la contribución de la crítica económica, que es un texto teórico muy famoso, muy discutido, porque es prácticamente filosofía más que economía. Pues, acaba hablando de lo que eran los griegos y la literatura griega. Está esa frase famosa de él: los griegos es la infancia luminosa de la humanidad. Dice algo así, ¿no? Sí, pues lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Tu primera novela, 4 para Lulú. ¿Cómo llegó esta novela contigo? Yo tenía una enorme inquietud por las relaciones entre poesía y prosa, por un lado. Y yo sentía que yo tenía algo que decir que no podía decirlo en el lenguaje de los números de la poesía, que necesitaba algo que me permitiera moverme de otra manera. Eso por un lado, y por el otro, de pronto surgió en mi mente el recuerdo de esos 4 días del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, que lo tenía. Me pidieron un texto, una especie de crónica, y escribí algo sobre ese día. Y cuando escribí esa crónica sobre ese día, ese viernes, me di cuenta de que tenía muchas cosas que decir y que probablemente podía escribir una novela. Entonces decidí con esa crónica, pero en un primer momento me dieron la beca para ir a Banff durante 3 meses a escribir un libro. Y yo presenté un proyecto en donde iba a hacer 12 crónicas sobre la Ciudad de México. Al llegar ahí y leer esa crónica que ya tenía escrita, la única que tenía escrita, me atrapó una fuerza y me dijo que tenía que ser una novela. Y entonces empecé a investigar sobre esos días, a sacar información y empecé a escribir. Y claro, se cruzó con mis recuerdos de mi vida en ese momento y de muchos recuerdos de cosas que había leído, y así fue como surgió. Claro, por otra parte, yo tenía un enorme interés de practicar dentro de una novela historias fragmentadas, historias como cuentos. 4 para Lulú es la historia de 4 niños el fin de semana que sucede los 4 días famosos del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, y es la vida de esos 4 niños que nada tiene que ver con el magnicidio, pero que al final de cuentas algo tiene que ver. Sí se entrelaza. Pero en la historia hay pequeños cuentos. Hay un cuento, por ejemplo, de la pequeña Lulú. ¿No? Y hay varios cuentos entrelazados con toda la narrativa de la novela. Esa novela también me produce mucho contento porque entre los jurados que me dieron el premio estaba Cristina Rivera Garza, Elmer Mendoza, y también me contaron que cuando abrieron la plica y vieron que era un poeta,
Se quedaron. Se quedan, porque normalmente los poetas, yo creo que ahí los poetas deberían narrar, porque yo creo que un poeta yo a veces leo unos poetas que tienen mala prosa, no puede ser. O sea, si tienes mala prosa es que tienes mal verso, o no tienes verso. También, puede. Pero esta novela te hizo que continuaras escribiendo. Bueno, tú puedes ver La Bruja si es una Bueno, especie La de Bruja novela, pero es un poema cuento, también, ¿no? es un poema y un cuento. Es un poema y un cuento. Pero también puede ser una Y luego novela. tú dices que las 59 variaciones sobre un plato, Sobre un es que están en plato. prosa. Es que, Sí, ahora, son prosa. La Bruja sí tiene verso. Transita de la prosa, pero La Bruja definitivamente es un cuento y es una mini novela. Podría ser el guión de una novela. Podría ser un guión de una pequeña película. Yo lo concebí como una guión, como un cuento, como un poema, y es un texto que está polimórfico, que se está moviendo, muy violento, como te diste cuenta. Sí, una bruja. Una bruja. Que no tiene escoba, es una bruja de Tiene nuestro su tiempo. larga uña con el que arranca. Sí, y hiere lo que toca. Hiere lo que toca. Es el mal. Es el mal, La maldad. claro, claro. Y a todos nos toca en cierto momento la maldad y nos puede arruinar la vida. O nos las puede medio arruinar, ¿no? Sí, y es una bruja no de Shakespeare, no es una bruja antigua, es una bruja actual. Aunque tiene algo también viejo, ¿no? Bueno, sí, Antiguo. porque una bruja Pero tiene que tenerlo. Tiene que tener. Pero estoy de acuerdo, es una bruja. Sí, bueno, además cuando se transforma y se vuelve en esta mujer llena de curvas sinuosas, pero filosas, peligrosas, agresivas, y todo lo que hace en ese bar, bebiendo Sí, vodka. sí, ¿cómo pudiste imaginarla así? ¿Tuviste una modelo? No. Es curioso, lo que me guiaba era la sensación, claro, del contacto con el mal. Pero de pronto dije, bueno, ¿por qué no puse un ogro? Quizá porque lo vi, o sea, porque yo quería meter el ingrediente de la sensualidad y de la atracción. Cuando, por ejemplo, el taxista, ya después de que ha hecho esa crimen horrendo en el bar y ella sale, el taxista es un taxista que la quiere raptar para violarla y no sabe con quién se está metiendo. No. Lo hace pedazos, lo mete en su corral, ¿no? Y luego, es decir, entonces podría en un momento dado pensarse que mi novela estoy haciendo como una especie de no sé qué, de crítica a la mujer. No, los hombres salen muy mal parados también, además en el taxista y los policías, ¿no? Claro, el personaje central, el hombre, en realidad está arruinado, pero la chica también está arruinado y el niño también está arruinado, ¿no? Este es el niño que está ahí, que se mete en el marco de una ventana para encontrar otra familia y ser feliz, ¿no? Qué imagen extraordinaria esa. Pero hay muchos niños que yo Hay pienso. muchos niños así. Hay muchos Niños de la calle. Niños de la calle que se tienen que inventar y soñar con un mundo en donde hay una lámpara luminosa y un anillo hermoso en las manos de sus padres y que son felices, ¿no? Imaginarlo, ¿no? La vida es terrible, ¿no? Pero la verdad es que la maldad y la parte terrible de la vida está en todas partes. Están los niños de la calle, pero nos sucede a todos. Yo creo que la literatura sí implica un proceso. La literatura es conocimiento, es búsqueda de conocimiento, y el conocimiento es subversivo porque va más allá de las barreras morales. La moralidad destruye a la literatura. Desde la moralidad hubiese sido imposible escribir Lolita. Ahora que está todo esto del Me Too y de las feministas, sí. Bueno, pues, digo, la literatura no tiene moral, en todo caso es inmoral o amoral. Y el arte es inmoral o amoral. Y no puede haber arte si no hay una libertad absoluta. Porque además el ser humano es un ser poliédrico. No solamente es claro y oscuro, es muchas cosas intermedias. Y pretender ignorar eso, querer exigirle a un ser humano que sea una sola cosa o dos, es absurdo y es falso y es una mentira. Y yo por eso creo que entiendo, o sea, qué persona que no sea razonable no va a estar de acuerdo en que las mujeres tengan el mismo trato que los hombres.
y que nadie abuse de ellas, pero yo estoy en contra del abuso a las mujeres, el abuso a los niños, el abuso a los viejos, el abuso a los hombres débiles, o el abuso a los hombres simplemente porque el hombre de junto decidió que le caías gordo, porque la testosterona tiene eso. Claro, ya estamos más civiles, pero tiene eso de que yo voy con... Bueno, yo creo que el problema de fondo es la violencia y reducirlo, encajonarlo en una explicación de compartimento es un error. Yo creo que, por decirlo de esa manera también, teóricamente lo del Me Too está condenado al fracaso espiritual. Yo creo que hay que luchar contra la violencia y hay que luchar por el respeto de todos los seres humanos. Gracias por estar conmigo hoy. Al contrario, ha sido un placer. Con Víctor Manuel Mendiola, poeta Silvia Lemus.